par que no había puesto. Entonces les decía que en la primera parte vamos a hacer una introducción acerca de los sistemas de refrigeración, o sea, qué es exactamente, con qué nos podemos llegar a encontrar. Hacer una definición un poco más técnica, no pensar que solamente es el ventilador. Y en la segunda parte vamos a hacer la práctica justamente con la fuente que estamos trabajando. Les cuento que no busqué exhaustivamente los capacitores que nos faltan para terminar la fuente, así que nos va a quedar pendiente esa parte. Pero en algún momento la vamos a hacer. Pero la idea de hoy es justamente eso, o sea, terminar de ver este mantenimiento del ventilador, ver si es posible reutilizar ese ventilador que pareciera que está trabado, que no funciona bien. Y bueno, y con eso concluiríamos hoy. De lo que hemos visto hasta acá, antes de arrancar, ¿hay alguna consulta o algo que quieran mencionar o algo que haya quedado pendiente? ¿Usaron las calculadoras de PSU para algo? No, ninguna, profe. ¿Ninguna consulta o ninguna calculadora usaste? Las dos. Las dos. Ninguna consulta y ninguna Ninguna. calculadora. Bueno, lo de las calculadoras es algo que yo se los propongo como para que vayan probando y por ahí, o sea, todavía no hemos trabajado con tipos de procesadores, no hemos trabajado con placa de video, pero sí sabemos cuáles serían los elementos que componen una máquina. Entonces, a partir de eso, podría hacer alguna consideración, ver cuál sería el consumo de, cuál sería el consumo de energía y la fuente adecuada para ponerlo. Como para probar. Y otra cosa también buena a probar es que si arman una configuración en una calculadora, armen la misma configuración en otra y vean si coincide. Sí, eso también es importante tenerlo en cuenta. Y también tener en cuenta de que va a ser una aproximación bastante cercana, pero que no va a ser exacta nunca. Pero sí una aproximación o nos va a dar una idea de cómo podemos armar ese tipo de equipos. ¿Sí? Así que bueno. Se sumó Marco Sotelo, ahí lo vamos a admitir. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con temperaturas en todos los dispositivos electrónicos, ¿sí? En todos los dispositivos electrónicos vamos a tener siempre, siempre, siempre a la temperatura la que va a sujetar, digamos, todo lo que trabajemos nosotros, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque ustedes ya saben la definición de corriente eléctrica, ¿verdad? ¿Qué me podrían decir que es una corriente eléctrica? Es un tipo de corriente que. Tipo de energía. Tipo de energía, perdón. Sí, sí. eh, que se obtiene a través del paso de electrones, el flujo de electrones, sobre un material conductor. Perfecto, genial. Es decir, que este flujo de electrones va a empezar a circular sobre un material justamente conductor, ¿no? Eso lo tenemos en cuenta. Y a medida que estos electrones empiezan digamos, a fluir sobre ese material conductor, siempre, 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 siempre van a levantar algún tipo de temperatura, ¿sí? Siempre. Piensen en cualquier dispositivo electrónico, ¿sí? O sea, cualquier dispositivo electrónico, desde una bombita de luz, si uno tiene la bombita de luz prendida un rato y acerca la mano, ¿qué le pasaría a la mano? Se quema. Se quema, ¿sí? O sea, levanta temperatura y se quema porque o sea, justamente levanta temperatura. Un teléfono celular, cuando ustedes lo están utilizando mucho, sobre todo si utilizan algún juego o utilizan alguna aplicación pesada, ¿qué pasa con el teléfono celular o una tablet? Sí, lo mismo, se calienta. También levanta temperatura, ¿sí? Es decir, todos los dispositivos electrónicos, en este caso vamos a pensar un poco más que en los
conductores directos en los semiconductores, van a levantar temperatura. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que generar un sistema de refrigeración para que estos componentes trabajen a temperatura más baja. Siempre que se trabaja a temperatura más baja, el circuito va a funcionar mejor. Eso es así siempre. Digamos, siempre. Esperen que ahí se está conectando alguien. Yo les comparto la pantalla primero y ahora les digo Analia. Ahí está. Entonces, como les decía, siempre, siempre, siempre se va a levantar temperatura cada vez que estemos utilizando circuitos electrónicos y siempre la idea de esto es poder bajar esa temperatura, ¿sí? Entonces, para esto existen siempre lo que se conocen como sistemas de refrigeración. Esperen que ahí admitimos refrigeración. Uno de los sistemas de refrigeración que vamos a encontrar van a ser los sistemas de refrigeración que se denominan refrigeración pasiva. Hay un micrófono que está haciendo ruido, no sé si es Analía, me parece. Refrigeración pasiva. Sí, está haciendo por ahí como un poquito de falso contacto. Si les parece, yo los silencio como para que no se escuche el ruido ambiente, y si ustedes necesitan hablar, lo habilitan sin problema. ¿Les parece? Bueno, Sí, sí. sí, profe, no hay problema. Ahí está. Perfecto, genial. Bueno, ahí está, así no se escucha el ruido ambiente. Entonces, ¿qué vamos a tener con respecto a la refrigeración pasiva? En la refrigeración pasiva lo que se va a tratar de buscar es colocar algún componente que vamos a denominarlo disipador, en este caso disipador de calor. Este componente va a ser una aleación de metal, ¿sí? Aleación de metal. ¿Qué es una aleación de metal? Una mezcla de metales. Por ahí puede ser aluminio y cobre, cobre y otro metal. Digamos, eso es lo que vamos a denominar justamente una aleación de metal. Generalmente es una aleación de aluminio y cobre lo que se utiliza en los disipadores, pero puede ser otro material. Generalmente se busca un metal para que actúe de disipador de calor, y se busca algún metal que justamente permita la buena conductividad de calor. No estamos hablando acá de electrones y no estamos hablando acá de electricidad, o sea, no estamos hablando de que sea un buen conductor de electricidad, sino que sea un buen conductor de calor. Es decir, que tome calor y que lo pueda absorber en su cuerpo. Entonces, miren, están viendo acá la pantalla, bueno, estamos acá con San Lorenzo, que cambiamos de técnico y todas estas cosas, estamos complicados. Y vamos a ver qué pasa con los disipadores pasivos. ¿Sí? Bueno, estas imágenes que vamos a visualizar acá, todas estas imágenes serían disipadores pasivos. ¿Sí? Ven que es esto que les comento a ustedes, que es como una especie de metal, ¿sí? Que tenemos acá. El disipador pasivo en donde mejor podemos llegar a verlos es en transistores. Esto que tenemos acá son disipadores de transistores, es decir, yo tengo al componente que sería este transistor, y fíjense que esta chapa metálica, ¿sí? O esta aleación metálica, como ustedes quieran decirle, va a ser lo que se va a encargar justamente de disipar el calor. ¿Cómo funciona la disipación pasiva? Creo que lo habíamos mencionado. Funciona como un poco de azúcar en un vaso de agua o azúcar en el café con leche. Es decir, ¿yo qué es lo que hago con el azúcar? Tiro una cucharada de azúcar y por lo general el azúcar se va abajo. Pero a medida que lo revuelvo un poco, el azúcar se empieza a mezclar con el medio. En el caso de los disipadores pasivos pasa más o menos lo mismo.
¿Qué es lo que quiero decir? Que si yo tengo este transistor que levanta 70 grados, por ejemplo, de temperatura, cuando yo le coloco el disipador, esos 70 grados se distribuyen en esta, digamos, en este componente metálico, y la temperatura global, es decir, que transistor y disipador se hacen uno, y esa temperatura global bajaría de 70 grados a 50, por ejemplo. ¿Sí? Esa sería la acción del disipador pasivo. ¿Vamos con esa idea? Sí, sí. Bien, perfecto. ¿Qué dos cosas podemos encontrar justamente en esta unión del componente que sería el transistor y el disipador pasivo? Siempre se utiliza algún, digamos, algún elemento para que la conductividad del calor sea mejor, o sea, se pueda transportar de mejor manera. Entonces, suelen utilizarse varias cosas. Lo primero que se utiliza es lo que se conoce como pasta térmica, que hay de varias opciones, ¿sí? Le podemos decir pasta térmica, grasa siliconada, grasa de plata. Entonces, fíjense que lo que se hace con esta pasta térmica es poner un poco entre el dispositivo, ¿sí? Entre el dispositivo y el disipador pasivo que vamos a colocar. ¿Se entiende? Acá todos los ejemplos que están apareciendo en las imágenes son todos ejemplos de procesadores, pero podemos poner para el transistor también, que era lo que estamos haciendo de ejemplo hace un ratito. Y fíjense, por ejemplo, ven cómo le están poniendo esta pasta entre el transistor que está hacia adelante y esta chapa que tenemos grande atrás, que sería ¿qué cosa esa chapa? El disipador. Disipador, bien, perfecto, genial. Bueno, pregunto para ver si me vienen siguiendo, digamos, si se entiende la idea, ¿no? A veces es difícil un poco explicar esto más o menos así. Miren, acá hay justamente un esquema bastante sencillo, donde tenemos al dispositivo, al transistor en este caso, tenemos la parte metálica, y bueno, y acá está el aislante, porque la parte de atrás del transistor tiene conductividad, entonces se pone un aislante, una mica por lo generalmente se pone, y la pasta térmica que ayuda justamente a que el calor se pueda distribuir de forma homogénea en el cuerpo. ¿Sí? Cuando hablo del cuerpo hablo de esta estructura metálica. ¿Sí? Ese sería como el funcionamiento. Entonces vamos a notar un elemento más en la refrigeración pasiva y que tiene que ver justamente con la pasta térmica. En el caso de la pasta térmica, lo que tenemos que indicar que ayuda a conducir el calor del componente al cuerpo pasivo de refrigeración, que en este caso sería esa chapa metálica, ¿no? Ese sería el objetivo de la pasta térmica. Y es bastante importante esto. Esto sí que es bastante importante y se usa como en muchos dispositivos. Vamos a aclarar que podemos encontrar grasa siliconada, grasa de plata, y también podemos encontrar algo que se denomina thermal pad, que ahora lo vamos a mostrar un poco. Tanto la grasa siliconada como la grasa de plata, ¿sí? Cualquiera de los dos, ambos son pastas térmicas. En lo que va a cambiar es justamente en la composición química, y uno se va a dar cuenta por el color. En el caso de la pasta térmica que denominamos grasa siliconada, por lo general va a ser de color blanco, y cada vez que trabajemos con grasa de plata siempre va a ser de color gris.
La grasa de plata es un poco más cara que la grasa siliconada y conduce bastante mejor el calor. Es decir, que en algunos casos es mejor utilizar grasa de plata. En los procesadores de máquinas de escritorio podríamos utilizar grasa siliconada sin problemas, pero ya cuando trabajemos con algún chipset, fíjense, algún chipset de notebook o cuando trabajemos con alguna placa de video, es mucho mejor contar con esta grasa de plata. También hay otros dispositivos como las consolas de juego, la PlayStation o la Xbox, que utilizan también pasta térmica. O sea, tengan en cuenta que cualquier cosa que levante temperatura y se parezca a un chip va a tener un disipador. ¿Sí? O sea, cualquier cosa que levante temperatura va a tener un disipador. ¿Qué dispositivos ustedes conocen que hayan visto con algún disipador? ¿Conocen algún dispositivo, algún componente de PC que venga con disipador? Por ejemplo, la memoria RAM. Sí. ¿La memoria RAM viene con disipador? ¿No? Por lo En general, algunos casos sí trae disipador. claro, bueno, exactamente. Sí, trae. Bien, por lo general, ¿sí? Por lo general una memoria RAM trabaja a baja frecuencia, entre comillas, baja frecuencia, pero es un dispositivo que no suele levantar tanta temperatura. Entonces, por lo general, si yo agarro una memoria RAM, yo me voy a fijar que vienen así, ¿ven? Como aparece esta, como aparece, ¿ven? Que vienen, digamos, estos chips que tenemos acá, que son los que van a almacenar justamente la memoria, son los que van a Profe, estar, no se está visualizando. Va, a mí no ¿no? me salta. A ver, dejo, Yo sí lo. vuelvo a compartir, ¿eh? No lo veo también. Ahí, ahí sí. Se ve, profe. Nosotros Sí, yo lo sí. veo. Nahuel, ¿se ve ahí? Ahí me dice Pablo Díaz ha empezado a compartir la función, pero me está cargando. Ah, bueno, habría que Ahí, ver. ahí, Sí, ahí ahí sí. ya está. Bien, genial. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Hay memorias que ya vienen con disipador. Porque, ¿qué puede pasar? Uno puede bajar la latencia de la memoria o puede cambiarle la frecuencia. Y fíjense que hay memorias que ya empiezan a aparecer. Esta creo que se ve bastante claro. Es decir, acá abajo se ve como si fuese una memoria común y tiene una chapa tipo Transformers ahí arriba, ¿sí? Tipo Optimus Prime. Que además de quedar lindo y que tienen luces y toda esa cuestión, hacen justamente de disipación pasiva. Es decir, yo no me voy a encontrar con un ventilador en una memoria RAM. Pero empiecen a ver que todos estos dispositivos empiezan a tener una disipación pasiva. Fíjense qué pasa con respecto a las placas madres. Si yo busco un motherboard cualquiera, este por ejemplo que tengo acá, fíjense que aparecen básicamente dos disipadores. Aparece este que tengo acá, que es un disipador, y aparece un segundo disipador que tengo acá. Este debe estar trabajando con los reguladores de voltaje que tenemos acá abajo, y este está trabajando con los chipsets que están en este sector. ¿Sí? Fíjense que empiezan a aparecer todas las refrigeraciones que podemos denominar pasivas. Miren este mother, por ejemplo. Este mother tenemos una refrigeración acá, un disipador acá, y tenemos otro disipador acá. Empiezan a tener así como modelos para que sean más lindos, ¿no? No me quiero meter con este todavía, pero vamos a mirar este. Este es lo mismo, ¿sí? Tenemos la refrigeración acá y tenemos la refrigeración ahí. ¿Se visualiza bien sin problemas? Sí, Sí. se ve bien, profe. Bien, podemos pensar también en las placas de video. En la placa de video yo también me voy a encontrar con disipadores pasivos. Por ejemplo, miren, esta es una placa de video y esto que tengo acá, que es medio grandote, bueno, esa no quiero por ahora verla, pero esto que está acá sería justamente el disipador, ¿sí? O
sea, yo tengo que empezar esta sería otra placa con disipador pasivo. Es decir, lo único que tengo es un cacho de lata con un poco de pasta térmica. ¿Sí? Esa sería como la definición informal. Si yo en cuanto visualizo eso, voy a notar que eso es un disipador. Y lo más probable, ¿sí? Lo más probable que suceda es que cuando esté trabajando el dispositivo y yo toque, digamos, esta parte metálica, tenga algo de calor. ¿Sí? Siempre algo de calor, no es que va a estar totalmente caliente. Ahí Analía levantó la mano. Profe, le hago una pregunta. Sí, claro. Los televisores LED, ¿no? Los que salieron ahora, ¿esos tienen disipador también? ¿Tienen chip y todo eso? Perdón por mi voz, pero estoy media afónica. No, no hay problema. Bueno, habría que ver, o sea, cuál en sí, digamos, pero la mayoría de los circuitos electrónicos en el chip que trabaja más o en el chip principal, que sería como el microcontrolador principal, suelen tener alguna refrigeración, ¿sí? No te lo puedo asegurar. Ahora, lo que sí te puedo asegurar, ¿sí? Lo que sí te puedo asegurar que hace muchos años, cuando éramos muy trabajadores de la electrónica, cuando se reparaban los televisores de tubo, había casos donde los televisores tenían problemas de temperatura y que a veces salían con problemas de temperatura de fábrica. Entonces yo tenía un televisor que se estaba utilizando y de repente o se apagaba o... Sí, básicamente se apagaba o tiraba algún punto en el medio que quedaba un puntito blanco y se cerraba toda la pantalla así. Y eso se producía porque levantaba temperatura algún circuito, el de deflexión, que se llama deflexión vertical o deflexión horizontal. Y debo confesar que en algún momento hemos puesto como a prueba, por ejemplo, algo parecido a esto, o sea, poner un disipador con un ventilador que tomara tensión de ahí de adentro del televisor y eso solucionaba el problema. ¿Sí? El usuario por ahí nunca se enteraba, pero sobre todo en alguna línea de televisores Philips que salieron mal, hacíamos esta modificación y logramos que el televisor no tuviese más problemas a futuro. Entonces vos lo que haces es bajar la temperatura global con un disipador. Pero bueno, habría que ver el modelo de cada uno. Los televisores LED levantan menos temperatura. Habría que verlo. No, no te puedo responder exacto. Habría que ver el televisor puntual. Y sí, cualquier televisor, como cualquier dispositivo electrónico, como decíamos al principio de la clase, levanta temperatura. Ustedes tocan un televisor y van a ver que está caliente. Quizás en ese caso es por los LED, pero las placas también levantan temperatura. ¿Vamos con esa idea? Ok, gracias, profe. Bien, genial. Profe. Vuelvo al documento de Word, ¿sí? Entonces, grasa siliconada y grasa de plata, ambos podemos denominar que son pasta térmica. Se utilizan justamente para unir el componente electrónico entre sí, el componente electrónico en sí, con esta placa metálica que va a ser de disipador pasivo. Y en el caso del thermal pad, el thermal pad suele venir con... Es algo que yo nunca pude comprar, ¿sí? Bueno, acá dice almohadilla, ¿sí? Que podríamos, o pad térmico, podríamos ver de comprar algunos, pero yo nunca pude comprarlo así. En vez de poner justamente la grasa de plata o la grasa siliconada, me viene una especie, yo le voy a decir una burrada, ¿no? Pero una especie de curita, ¿no? O sea, le pongo la curita ahí arriba, ¿sí? Fíjense, en todos estos chips le pondría esa curita ahí arriba y ese thermal pad o ese dispositivo hace o cumple la misma función que la grasa siliconada. Es decir, ayuda a transferir el calor del chip o del componente hacia la aleación metálica que va a ser de refrigeración pasiva, ¿sí? ¿Se visualiza un poquito cómo sería? Sí. Sí, profe. Malvad, digamos, es eso. Yo les digo, nunca pude comprarte. Pareciera goma Eva. Pareciera goma eva, claro, sí tiene. Después se deshace eso, ¿no? Se deshace y las máquinas originalmente vienen con ese thermal pad y cuando
hagamos un ensamble, ¿sí? Cuando hagamos un ensamble vamos a ver que el procesador ya viene con eso incorporado. Esto, ¿ven? ¿Sí? Por ejemplo, yo compré un procesador nuevo, lo saco de la caja y el disipador, que sería, fíjense, todo esto de aluminio y cobre, ya viene incorporado ese thermal pad. Entonces yo simplemente lo apoyo arriba del procesador y no le pongo grasa siliconada, no le pongo nada. Eso es importante. Bueno, igual después lo vamos a trabajar cuando ensamblemos una máquina. Las máquinas nuevas que vayamos a ensamblar, no hay que ponerle grasa siliconada ni grasa de plata. Porque no lo necesitan, no se lo pondríamos. No, porque ya tienen. Claro, porque ya viene con un thermal pad que cumple esa función. En realidad sí lo necesita y siempre yo tengo que tener, digamos, ese químico ahí para que transmita el calor. O sea, tengan en cuenta que ¿Cada cualquier... cuánto más o menos, profe? O sea, ¿Cómo? que ponerle una máquina nueva, ¿no? Sí. Ensamblada nueva desde cero. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para desarmarla y ponerle grasa de plata o grasa siliconada? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta que me haces, Nahuel. A ver, generalmente los mantenimientos se podrían hacer cada 1 o 2 años. ¿Sí? Cada 1 o 2 años se podría hacer un mantenimiento, sobre todo si la máquina es nueva y tiene el thermal pad. Yo creo que antes del año no habría que desarmarla, sobre todo por una cuestión de garantía. Y, o sea, llegando a los 2 años creo que estaría bien porque este thermal pad se seca, queda como duro, como petrificado. Y la idea es reemplazarlo por material nuevo que vuelva nuevamente a transmitir calor entre el dispositivo y el disipador. Pero bueno, me ha pasado de ver máquinas que estuvieron 8 años prendidas trabajando y todavía seguía funcionando. Pero lo que sí es que una vez que nosotros abrimos para hacer un mantenimiento, que sacamos el procesador, que este material se rompe un poco, sí hay que limpiarlo y sí hay que reemplazarlo por uno nuevo. Eso es segurísimo. En la PlayStation también se hace y en distintos dispositivos se hace como parte del mantenimiento para bajar la temperatura global. ¿Sí? Perfecto, gracias. Iba a indicar algo eh, que me parecía importante y me acabo de olvidar, pero seguramente me voy a acordar nuevamente. Bueno, ¿qué pasa con lo que sería refrigeración activa? ¿Qué será refrigeración activa? Los coolers. Serían los coolers. Bien, genial. Eso es lo que vamos a tener como refrigeración activa. Fan en inglés significa ventilador y cooler en inglés significa como enfriador. Si alguien que sepa inglés se va a reír porque no es la traducción exacta, pero más o menos sería como el ventilador enfriador. Acá decimos el fan cooler, estamos hablando justamente de este ventilador enfriador. Entonces fíjense que cuando hablamos de fan cooler, podemos encontrarnos como varias, digamos, como varias opciones, ¿sí? Nos vamos a encontrar con este tipo de ventiladores, ¿sí? Que podemos encontrar acá, este tipo que es un poco distinto. Fíjense que esto también es totalmente distinto a lo que tenemos ahí, y este también serían distintos. En este caso, pensemos solamente esta parte de arriba. Todavía no pensemos en la refrigeración pasiva que tenemos abajo, que van a ser los sistemas mixtos que vamos a encontrar. Y pensemos también en este tipo de ventiladores. Bien, este tipo de ventiladores o este tipo de fan coolers son los que van directamente en la fuente de alimentación. Fíjense que cuando yo tengo la fuente de alimentación, tengo los transistores y tengo la refrigeración pasiva en estos dispositivos, y en la parte de atrás de una fuente yo voy a tener siempre este tipo de ventiladores,
¿sí? Este tipo de ventiladores que tenemos acá. ¿Siempre son exactamente iguales y siempre están conectados en el mismo lugar? Bueno, lo cierto es que no. O sea, que o sea, no sucede ni una cosa ni la otra. Ni siempre son iguales, ni siempre están ubicados en el mismo lugar. En la mayoría nos vamos a encontrar con estos ventiladores que están en la parte de atrás y me atrevo a decir que serían todos los que están en la parte de atrás. Van a ser ventiladores de 8x8 u 80x80 milímetros. Es decir, todos los ventiladores que van a estar en la parte trasera de la fuente van a ser coolers o ventiladores de 8 centímetros por 8 centímetros por 8 centímetros en las 4 caras, ¿sí? Y existen otros ventiladores, por ejemplo, en el ejemplo de esta fuente, fíjense que en esta fuente no estaría en la parte de atrás, sino que estaría en la parte de abajo. Creo que quizás acá se nota un poco más. Esto va al revés, ¿no? O sea, se ubica hacia abajo. Y yo no sé si se nota, pero son ventiladores que son un poco más chicos. Fíjense que si ponemos de 8x8 y los otros que son de 12x12. A ver si se nota la diferencia entre ambos. Se nota que esta fuente tiene un ventilador acá gigantesco, o que ocupa toda la parte de abajo, lo mismo que esta. ¿Se nota esa diferencia? Sí, sí. Sí. En cambio, en una fuente genérica o una fuente común, yo tengo un ventilador más chiquitito de 8x8. ¿Sí? Entonces yo me voy a encontrar con esa diferencia. Voy a tener como dos tamaños estándar. Tengo también ventiladores de 10x10, pero es difícil ubicarlos en una computadora de escritorio. ¿Sí? Todos estos ventiladores, fíjense, tengan LED o no tengan LED, son exactamente de 8 centímetros. Son todos los que vamos a encontrar. En los gabinetes también nos encontramos con estos ventiladores. Si tienen luz, funcionan más rápido, dicen las leyendas. Y son los que vamos a ubicar básicamente en las salidas de la fuente. ¿Sí? Eso va a ser, digamos, como lo estándar que vamos a encontrar. 8x8 o 12x12. Bien, estos ventiladores que son los que vamos a hacer la práctica, 120 milímetros por 120 milímetros. Ahí está. Son ventiladores que utilizan bobinas y que tienen digamos, un motor, una forma de giro electromagnética. Es decir, que no tienen rulemanes. ¿Sí? Estos coolers no tienen rulemanes. Si yo me fijo que ahora vamos a desarmar uno, me voy a encontrar, a ver si podemos, si no, ahora cuando hagamos la práctica lo vamos a notar. No nos aparece ninguna imagen así. Pero lo que va a suceder con estos ventiladores es que van a tener un eje, ese eje va a estar lubricado adentro y va a tener una bobina que lo va a hacer funcionar y que lo va a hacer girar. Hay otro tipo de ventiladores o de fan cooler que vienen blindados y que vienen con rulemanes. Por lo general van a ser los ventiladores que podemos encontrar en una notebook, o sea, por defecto, o los ventiladores que vamos a encontrar en el procesador. Fíjense que acá nos aparecen algunos ventiladores que justamente vienen con esta serie de rodamientos, ¿no? de rulemanes que vamos a encontrar. ¿Cuál es la diferencia entre un ventilador común electromagnético y un ventilador que tenga rulemanes en el sistema de rodamiento? Básicamente vamos a tener una diferencia en el precio, es decir, los ventiladores que sean con rulemanes van a ser más costosos, y en el uso vamos a tener, por un lado, mayor durabilidad, es decir, que va a tardar más en dañarse o en dejar de funcionar, y van a ser muchísimo más silenciosos.
Yo no sé si alguna vez les pasó que ustedes están a las 2 de la mañana estudiando en su casa, está todo el barrio callado y lo único que se escucha es la turbina de la computadora de escritorio, hace y la escucha todo el barrio, pareciera. Justamente tiene que ver con los tipos de ventiladores comunes que vamos a encontrarnos, ¿sí? Esa es como básicamente la diferencia. Y por otro lado, tengan en cuenta de que los fan coolers que son blindados no se pueden hacer mantenimiento y no se pueden desarmar. Es decir, que vienen sellados y no tengo forma de realizar un mantenimiento. Pasa con los ventiladores del CPU, ¿sí? Con los ventiladores del procesador. Este tipo de ventiladores que tenemos acá, fíjense que tiene un formato distinto o algo, pero si yo quisiera desarmarlo para hacerle un mantenimiento, no puedo, porque ya vienen sellados o vienen blindados de fábrica y no puedo hacer el mantenimiento que vamos a ver. ¿Vamos con esa idea? Alguien escribió al chat. Sí, profe. Bueno, es de temprano, de 9:10, que alguien estaba haciendo interferencia. Bueno, se nos va a cortar, nos vamos a volver a reunir. Yo lo que voy a hacer es preparar acá digamos, para que podamos hacer justamente ese mantenimiento y vamos a ver si lo podemos realizar. ¿Está bien? Profe, perdón.